Hola mis queridos, aquí estamos de nuevo. Bueno, el día de hoy les voy a demostrar cómo muchos que se dicen cristianos son unos verdaderos delincuentes. Sí, puede que les llame la atención lo que les estoy diciendo, pero es así de brutal, así de real. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Por algo muy simple, mis queridos. Si nosotros hacemos un análisis de la situación, podemos ver claramente que si nosotros, cualquiera de nosotros, tomara el rol de un médico o de un ingeniero o de un abogado, sin tener los estudios necesarios para tal efecto, y practicáramos esas profesiones y nos pillaran, no importa que las practicáramos bien. No, 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 no. Aquí estamos hablando de algo literalmente de un tema técnico. Si usted no tiene el estudio adecuado, si usted no tiene la acreditación adecuada, si usted no tiene el título adecuado, usted es acusado formalmente en los tribunales por una práctica indebida de una profesión. Y eso es un delito punible que lo puede llevar a la cárcel, que le hace pagar, ¿cómo se llama?, daños. Es un acto que, si bien no es muy común, porque no muchos se atreven a hacer esa clase de delitos, nos demuestra que uno no puede hacerse pasar por algo que no es. Y entonces, vamos ahora al tema del cristiano. ¿Cuántos el día de hoy se dicen cristianos? Fíjense que si nosotros hacemos un número así general, del 100% de un grupo, a lo menos en el occidente, el 60% se dice que es cristiano. Ahora, ahí entran todas las denominaciones, pero por lo menos el 60% se dice cristiano. Por tanto, ahora vamos a hablar de ese 60%. ¿Realmente son cristianos? Si nosotros utilizáramos la misma vara de medir que el mundo utiliza para castigar a quien ejerce una profesión o dice ser algo que no es, usurpa algo, una identidad en este caso, es un delito. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy cristiano si en la realidad yo no estoy cumpliendo con los parámetros mínimos que exige el cristianismo para decirme cristiano? ¿Por qué? Por algo muy simple. Creer en Dios, creer en Cristo, no nos hace cristianos. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Y por qué no nos hace cristianos? Por algo muy simple. Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios, pero eso no significa que ellos sean cristianos. ¿Entienden? Creer en algo no te hace cristiano. Creerte médico no te hace médico. Y no voy a utilizar otra clase de ideas porque ustedes saben cómo estamos en este mundo donde se camina con la cabeza y se piensa con los pies. Pero ustedes saben a lo que voy. Entonces, ¿cómo efectivamente yo puedo decirme cristiano sin cometer un delito? Ahora, por supuesto que si nosotros lo vemos a los ojos del mundo, al mundo poco le importa que usted se diga o no se diga cristiano. Pero yo no estoy hablando en estos momentos del delito que usted está cometiendo en el mundo por decirse o no decirse cristiano, por efectivamente serlo o no serlo, sino que
Si yo pienso en que Dios me da la potestad de pensar, yo podría decir claramente que ante los ojos de Dios, el que se dice cristiano y efectivamente no practica lo que es el cristianismo verdadero, es un delincuente. Es tan simple como eso. Puede que les sorprenda, puede que no lo hayan visto tan claramente, pero lo cierto es que yo no puedo decirme cristiano y odiar a mi prójimo. Yo no puedo decirme cristiano y dañar a un tercero, a quien sea. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo que debe hacer un cristiano. Apartar cualquier acto de violencia de su prójimo. Es lo mínimo. Después viene todo el camino cristiano que se da en base a ¿qué cosa? Obviamente replicar el ejemplo de Cristo. Pero, mis queridos, entendamos esto. Creerse cristiano no significa ser cristiano. Y muchos hoy en día creen ser cristianos cuando en realidad no lo son. Y no lo son porque no entienden lo que es ser cristiano, porque no practican lo que es ser cristiano y por supuesto no tienen los frutos que debe tener un cristiano. Entonces, ¿cuántos de este cúmulo gigantesco de los que se dicen cristianos realmente lo son? ¿Cuántos con un corazón dispuesto piensan que lo son, pero no practican lo que deberían practicar porque están engañados por una élite que los hace creer que lo que practican es efectivamente el cristianismo? Mis queridos, tienen que entender esto. El único maestro es Cristo. El único pastor es Cristo. Todos los demás estamos en el camino para avanzar hacia la perfección que es ser un ejemplo similar a los apóstoles y al propio Cristo. Entonces, cuando usted está practicando cualquier cosa que no es cristianismo puro, y eso es el ejemplo perfecto de Cristo, por eso es tan importante conocer las Escrituras, partiendo por los 4 evangelios, porque ahí nos da una base, una pauta mínima para saber cómo debemos actuar y cómo debemos reaccionar los que somos cristianos. Cuando un cristiano no reacciona o no actúa como lo hacía Cristo en los evangelios, que le quede muy claro, mi querido, usted está usurpando la identidad de un ser perfecto. Y eso es un delito. Y es por esa razón que Cristo y Dios nos dice que cuando Él venga en la nube de los cielos y muchos le digan, pero Señor, Señor, si nosotros sanábamos enfermos, sacábamos demonios. ¿Y qué es lo que les contestó Él? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted se creía cristiano, pero no lo era. Porque el mismo Cristo le dijo, apártate de mí, hacedor de maldad. Lo que te está diciendo es, apártate de mí, delincuente. Apártate de mí porque yo te aborrezco. Te aborrezco porque tú tomaste mi nombre y en realidad lo que practicaste fue algo que para mí es literalmente asqueroso. Entonces, mis queridos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos decimos cristianos, cuando efectivamente no entendemos lo que es ser un cristiano, pero por sobre todo, cuando no queremos tomar las salvaguardas para efectivamente practicar lo que es ser un ejemplo, un fiel testimonio de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya les dije, lean los evangelios.
Cada uno debe aprender del maestro. A usted no le va a enseñar otro hombre que está pecando. A usted el que lo va a enseñar es el que es perfecto. Puede que haya alguno que esté en una situación un poquito más aventajada y lo pueda ayudar a discernir ciertas cosas. Pero usted debe, primero que nada, tener una comunión perfecta con Cristo, con el Espíritu Santo y con Dios. Y eso es solo a base de una relación personal. Mis queridos, cuidado, que hoy en día hay tanto delincuente haciéndose pasar por cristiano, que el día de hoy usted puede estar siendo llevado a cualquier parte, menos al camino estrecho que nos lleva a Cristo.